Muy bien, muy buenos días, queridos hermanos. Hace media hora atrás que ya salió Daniel y María de Desaguadero y van rumbo a Lima. Ay, qué Son bueno. 25 horas aproximadamente de viaje. Lo mejor de todo esto es que van a salir de la altura. Les queda más o menos unas 8 horas de altura. Y ya esperamos que con eso María se sienta mejor. Así que vamos a comenzar con una oración y vamos a encomendar a nuestros hermanos también a la misericordia y a la gracia de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este día y gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para comenzar en tu día estudiando, Señor, tu palabra. Queremos en esta hora llevar ante tu presencia a nuestros hermanos Daniel y María que van en este viaje, Señor, transitoriamente a Lima. Cuídales, Señor. Protégeles, guárdales, fortaléceles, ayúdales, Señor, en esta travesía y que puedan llegar sin novedad y continuar su viaje. Guárdalos y presérvalos, te rogamos. Y a nosotros que tu misericordia nos acompañe en esta hora, para que este tiempo sea un tiempo productivo en el cual podamos aprender y considerar cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Pon en nuestro corazón el deseo de obedecerte y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, estamos con... Más bien, seguimos con los 10 mandamientos. Recordamos el pasaje de Éxodo capítulo 20, los versículos 1 al 17, y Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 21. Tomamos también como textolema Efesios 5:10, que dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y memorizamos una frase de Sproul relativa a esto que dice, cuando se descuida la ley de Dios, el Evangelio se eclipsa. Muy bien, vamos a mirar el cuarto mandamiento y en esta oportunidad les propongo que si tienen dos Biblias, que una la abran en Éxodo capítulo 20, los versículos 8 al 11, y la otra la abran en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Una entonces en Éxodo 20, del 8 al 11, y la otra en Deuteronomio 5, versículos 12 al 15. Sé que pudieran tener ambas citas en una sola Biblia, pero les va a ser más fácil porque vamos a comparar en uno y otro. Hay algunas diferencias que vamos a ver. En el Éxodo 20, versículos 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus fuerzas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa es la lectura que tenemos en Éxodo. En Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hay algunas diferencias entre una lectura y otra. Lo que se conserva tal cual es el propósito, y en ambos dice que es para santificarlo, para santificar. Si nosotros entendemos bien el término, santificar quiere decir apartar, apartar para un uso, en este caso un uso santo, ¿m? En ambos. En el Deuteronomio se añade como Jehová tu Dios te ha mandado. Esto es fácil entenderlo, puesto que Deuteronomio es una repetición de la ley. Es como Moisés repite la ley ya cuando está al final casi de sus días. Entonces, esto Dios lo había dado en Sinaí muchos años antes, por lo menos unos casi 40 años antes, y Moisés se lo recuerda aquí y le dice, como Jehová tu Dios te ha mandado. Luego dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Bueno, no hay mucho que decir acerca de esto, a excepción de que hay personas que creen que solamente se deben trabajar 5 días a la semana. La escritura dice que son 6, eso es lo óptimo. Dice, más el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. En Éxodo, en Deuteronomio dice, es reposo a Jehová tu Dios. No hay mucha diferencia en realidad si uno observa esto. Y por otro lado, en Deuteronomio también se nos añaden algunos animalitos, puesto que más bien se los designa, porque dice, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. ¿Mm? En cambio, en Éxodo dice solamente, ni tu bestia. Hace lo mismo con el extranjero que está dentro de tus puertas. Pero le añade el propósito de este descanso en Deuteronomio. Y dice, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. No hace distinción la escritura entre las necesidades físicas de patrones y apatronados, si pudiéramos hablar en esos términos. Aquí está hablando en términos mucho más extremos, porque está hablando de amos y esclavos. Sin embargo, la escritura no hace diferencia en eso. Oye, también ellos necesitan comer, ellos necesitan descansar, ellos necesitan recreación, igual que tú. Igual que tú. Luego, la principal diferencia en cómo están escritos estos mandamientos en Éxodo y en Deuteronomio estriba en la última parte. Porque en el versículo 11 de Éxodo 20 leemos,
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, es una referencia a la creación. Es una referencia a la creación y dice, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. En 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y lo santificó. Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, en el libro del Deuteronomio, eh, lo que viene a reforzar la idea de que hay que guardar ese día, hay que santificarlo, hay que reposar ese día, es otra cosa. Les dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Acuérdate de tus 430 años de esclavitud en Egipto. Acuérdate que fuiste esclavo. Fuiste esclavo tú, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces aquí el énfasis está en la redención, no está en la creación, está en la redención. Vamos a ver que esto es importante porque para nosotros los cristianos, bueno, hay bastante confusión respecto a esto, porque significa que del sábado pasa al domingo, que así como se guardaba el sábado, así hay que guardar el domingo, que el domingo vino a reemplazar el sábado. Vamos a ver algunas cosas y en esto debemos tener en cuenta lo siguiente, hermanos, que el cristianismo nace dentro del judaísmo y muchas de las creencias y prácticas del judaísmo pasaron, se trasladaron al cristianismo primitivo, digámoslo así. Entonces nos encontramos en esos primeros tiempos como algunos cristianos guardaban el sábado, vamos a ver por qué, guardaban el sábado, pero a la vez se reunían el primer día de la semana. Entonces, esto que es distintivo de la época propiamente judía, pasa por un periodo de tiempo en lo cual algunos creyentes de ese extracto judío observaban y siguieron observando. Y ahí vemos cómo habían algunas cosas que hacían en el día de reposo, como, por ejemplo, el día de reposo ellos iban a la sinagoga y ellos escuchaban la palabra de Dios y tenían un sermón ahí a cargo del rabino y ahí estudiaban y discutían acerca de la palabra de Dios. Era un día para reunirse en la sinagoga y ahí en la sinagoga hacer un culto de adoración a Dios. Y esto lo continuaron observando los creyentes de extracción judía. Tal es así que encontramos que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo que él acostumbraba era ir a la sinagoga local. ¿Cuándo iba? Los sábados. Y en muchos lugares se nos dice, por ejemplo, que él cada día sábado se reunía y discutían ahí cuando estaba en Tesalónica o estaba en Efeso.
y discutía ahí en las sinagogas con los judíos y les mostraba que Jesús era el Cristo. Y esto lo hacía el sábado. Ahora, todo cambio normalmente es resistido. Nosotros no somos amigos del cambio. El ser humano no es amigo del cambio. Resiste el cambio. Él se siente cómodo con lo que ha venido haciendo siempre. Por lo tanto, cualquier cosa que sea distinta ya lo saca. Y es un motivo o de preocupación y muchas veces de conflicto. Y esto ocurrió también con el día de reposo, porque debemos preguntarnos, ¿esto que pase de sábado a domingo, todos lo aceptaron? Bueno, si nosotros leemos, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 16, ahí nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando acerca de Colosenses 2, 16, dice, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Ya? Esto tiene que ver con las leyes alimentarias. O en cuanto a días de fiesta, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, esto los días de fiesta, obviamente aquí se está refiriendo a las tres fiestas solemnes en las cuales todo judío hacía algo especial, si es que no iba directamente a Jerusalén a adorar. Aquí todavía existía el templo. Y él le dice a los colosenses, miren, nadie los juzgue por esto. ¿Mm? No permitan. Entonces había gente que los juzgaba. No nos olvidemos que en el comienzo de los cristianos hubieron grupos que se llamaron judaizantes. Los llamaron así. ¿Por qué? Porque ellos decían, sí, creer en Cristo, claro que sí, hay que creer en Cristo, pero tienen que guardar la ley de Moisés. Y guardar la ley de Moisés para ellos significaba guardar las leyes dietéticas, guardar la separación, o sea, no juntarse con paganos y eh, la circuncisión. Entonces, esto causó graves problemas dentro de la iglesia. Y tanto Pablo como Bernabé llegaron al entendimiento de que no, que la salvación era por la fe sola y no por guardar estas cosas de la ley. Entonces fue tanto que los hermanos de Antioquía de Siria, está al norte de Jerusalén, y los hermanos de Jerusalén decidieron enviar a Bernabé y a Pablo a Jerusalén para ver qué era realmente lo que enseñaban ahí los apóstoles, si había alguna diferencia entre lo que ellos estaban creyendo, si era tan así como sostenían los judaizantes. Y ahí nos encontramos con la primera gran discusión en la iglesia cristiana que está registrada ahí en Hechos en el capítulo 15. En Hechos capítulo 15, eh, miren el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Era algo que estaba en la base misma de la fe.
había que dilucidarlo. Debía haber ahí claridad y no confusión. Luego, a partir del versículo 23, el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Esto es cuando ya estaban en Jerusalén, ya había ocurrido toda esta discusión, ¿m? Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé habían venido de Antioquía. Ahora, luego de todas estas discusiones, llegan a un acuerdo y deciden enviar a otros varones junto con Pablo y Bernabé. Claro, porque Pablo y Bernabé, alguien podría decir, bueno, ellos dicen que los ancianos dijeron esto, pero a nosotros no nos consta. Porque quienes perseveran en una actitud así cerrada, eh, son cerrados. Entonces necesitan más elementos de prueba. Y ahí decidieron enviar a varones que eran de Jerusalén, enviarlos con ellos, para que ellos también dijeran lo mismo. Pero junto con ellos enviaron una carta. Dice, bueno, enviaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Estos eran de Jerusalén, eran conocidos. ¿Mm? Y dice, y escribir por conducto de ellos. Miren lo que escriben. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí noten las cosas que ellos consideraron necesario, que los gentiles se abstuvieran. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ni una palabra acerca del sábado. Nada. No era tema. Ni una palabra acerca del sábado. Sin embargo, encontramos que la resurrección del Señor fue un hecho tan inspirador, tan inesperado, tan glorioso, tan transformador, que a partir de ahí los discípulos comenzaron a reunirse el primer día de la semana. El primer día de la semana era un día laboral, no era un día festivo, era un día laboral, pero ellos se reunían o a primeras horas de la mañana antes que saliera el sol, o se reunían después de la jornada laboral, es decir, cuando ya el sol estaba declinando. Ellos se reunían el primer día de la semana. Es más, a este día lo llamaron el día del Señor.
Veamos algunos textos. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El mismo día de su resurrección, en la noche, se le apareció a todos sus discípulos. Ya se le había aparecido a algunos antes, si leemos los evangelios. Pero aquí se le aparece a todos y ellos estaban reunidos en este primer día que fue cuando Él resucitó. Hechos 20, capítulo 7, 20, versículo 7. Ya había sido convertido Pablo, había pasado su tiempo de preparación, había participado ya en el primer viaje misionero y aquí lo encontramos en pleno viaje. Pero el versículo 7 nos dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Primera de Corintios, capítulo 16, 2. Aquí él da instrucciones acerca de reunir dinero para los hermanos en necesidad en Jerusalén. Y en el versículo 2 dice, cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque era el día en que ellos se reunían. Ya lo tenían así establecido. Ellos se reunían el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, etcétera, etcétera. Finalmente, Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba entregado a sus devociones particulares. En el día del Señor. ¿Cómo entendieron este mandato los reformadores? Recordemos que esto de reunirse en el día del Señor pasó más adelante cuando Constantino hizo que el cristianismo fuera la religión oficial del Estado. Pasó incluso a decretarse como día festivo ese día. Y a través de los siglos, el día del Señor se siguió observando. En la Reforma, con un fuerte énfasis
en un volver a las Escrituras? ¿Cómo, cómo ellos percibieron esto? De partida, los 10 mandamientos fueron tomados como palabra de Dios y también para ser cumplidos por el pueblo de Dios. No porque ellos fueran un medio para la salvación, sino que las distintas confesiones hablan del propósito, y aquí quiero verlos con ustedes. La confesión de Heidelberg, que es de 1563, en la pregunta 103 dice: ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? La respuesta dice, hablando del cuarto mandamiento: primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos. Lo primero que ellos rescataron de este cuarto mandamiento es que la manera de santificarlo es que sea usado en escuchar la palabra de Dios. El ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos, y que yo frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios. Note otra vez el énfasis. ¿Para qué va a asistir a la iglesia? ¿Para qué va a asistir a la congregación de Dios? Para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese de mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su espíritu, y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Entonces, se sigue hablando de sábado, pero este corresponde al primer día de la semana. Y se habla de sábado por su sinónimo, digamos, universal de descanso. Este descanso no era para sí mismo, era para el Señor. Por lo tanto, debía haber un interés supremo en ese día, en escuchar, en oír la palabra del Señor, en participar de los sacramentos, o sea, llevar a la obediencia aquello que el Señor mismo había instituido. Y también invocar públicamente al Señor. No solamente son las oraciones privadas, sino que en la congregación son las oraciones públicas. Y para eso yo debo concurrir a congregarme. Y lo otro, para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Eso tiene que ver con nuestras ofrendas. Todo esto ellos entendieron que era la explicación del cuarto mandamiento, en virtud de que vieron qué era lo que hacía el Señor en el Shabbat. La confesión de fe, nuestra confesión de fe, la confesión de fe de 1689, en el capítulo 19, nos habla acerca de la ley de Dios. Nuestra confesión de fe
Al contrario de otras confesiones que tratan explícitamente cada mandamiento, nuestra confesión de fe no lo hace así. Sin embargo, habla de manera muy clara respecto a estas cosas. Dice, por ejemplo, en el artículo 2 del capítulo 19, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Claramente establece que esto fue escrito en nuestros corazones y fue dado por Dios en el monte Sinaí. El artículo 3, además de esta ley comúnmente llamada ley moral, entonces, la ley moral es lo que Dios escribe en nuestros corazones, que no es otra cosa que los 10 mandamientos. Comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en partes de adoración prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Entonces, ¿qué es lo que está abrogado? La ley ceremonial, las leyes ceremoniales. Además de eso, el artículo 4 nos dice que Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución, solamente sus principios de equidad son utilizables en la actualidad. Entonces tenemos que en la ley de Moisés tenemos 3 tipos de leyes: la ley moral, leyes ceremoniales y leyes civiles. La ley moral estaba escrita antes, porque Dios la escribe en el corazón del hombre, y fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra en los 10 mandamientos, y esos son permanentes. Las ceremoniales, que prefiguraban a Cristo, una vez venido Cristo, ya no son necesarias. En él se cumplen. Y las leyes civiles se las dio a Israel como nación mientras existieron. Ahora, el artículo 5 nos dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien las dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Es lo que nosotros leemos cuando nuestro Señor toma la ley y la aplica. Su aplicación en realidad no tiene que ver solo con la letra de la ley, sino con el espíritu de la ley, o lo que en el judaísmo se conoce como el cerco de la ley. Si la ley es esta, entonces hacemos un cerco mucho más amplio para asegurarnos de no transgredirla. ¿Mm? Es como que estás en un precipicio, y en vez de poner la cerca en el borde del precipicio, la cerca la corre unos metros antes, por seguridad. Esa es la idea, ¿ya?
Nuestra confesión, bueno, pueden mirar ustedes después todo el capítulo 19, el artículo 6 es bastante, bien importante, y el 7 por supuesto también, pero vamos a pasar ahora al capítulo 22, los artículos 7 y 8 que tratan específicamente del Día del Señor. Dice, entonces, capítulo 22 de nuestra Confesión de Fe, artículos 7 y 8. Dice 7, así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Esto es el Shabbat, el sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Es importante que al ver estos artículos, ustedes luego los estén viendo con los textos bíblicos que aparecen ahí mismo en la confesión de fe. El artículo 8 dice que el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes de necesidad y de misericordia. Entonces, no solamente la confesión nos dice cuál es el día de reposo cristiano, sino qué significa santificar ese día para el Señor, guardarlo para el Señor. Ahora, les había dicho que la confesión, nuestra confesión, no habla específicamente de no habla específicamente de los mandamientos. Sin embargo, hay un documento de los bautistas que es del año 1600, en realidad la copia que se conserva es de 1695, pero es la quinta edición, así que es probable que esto fuera escrito antes. Es un catecismo pequeño y se llama Una breve instrucción en los principios de la religión cristiana. La manera de enseñar que se tenía entonces a los que se allegaban a la fe era mediante preguntas y respuestas. Obviamente hay que memorizar, pero esa era la manera común de acercarse a la fe, el catecismo. Ahora bien, en este que se llama Una breve instrucción en los principios de la religión cristiana, se compone de 114 preguntas.
y por supuesto sus respuestas. Esto aparece en un libro que ha sido recientemente editado. Fue editado por James Renihan y es por la editorial de Literatura Bautista Confesional. Este es el libro para quienes les interese. Bueno, después le voy a sacar una foto y lo dejo ahí en el WhatsApp. Esto tiene los documentos de las asambleas generales bautistas particulares en Londres entre 1689 y 1694. Bastante rico no solamente en historia, sino lo que creían nuestros hermanos entonces. Y aquí nos aparece ya referencias específicas a los mandamientos. En la pregunta 62 es, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Bueno, y el cuarto mandamiento aquí está de la manera como está en Éxodo. La 63, pregunta 63 dice, ¿qué se exige en el cuarto mandamiento? La respuesta es, el cuarto mandamiento exige guardar santo para Dios un día entero de cada 7 como día de reposo para Él. Pregunta 64. ¿Cuál de los 7 días ha establecido Dios como el día de reposo semanal? Antes de la resurrección de Cristo, en la respuesta, Dios había establecido el 7º día de la semana como el día de reposo semanal, y desde entonces estableció el primer día de la semana para que continúe siendo el día de reposo semanal hasta el fin del mundo, siendo este el día de reposo cristiano. Pregunta 65. ¿Cómo debe ser santificado el día de reposo? Respuesta. El día de reposo debe ser santificado mediante un santo descanso todo ese día, descansando incluso de aquellas ocupaciones y recreaciones de este mundo que son lícitas en otros días, y pasando todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios, excepto aquella porción de tiempo que deba ser ocupada en obras de necesidad y misericordia. Hay otras 2 preguntas más respecto del cuarto mandamiento. Dice, ¿qué se prohíbe en el cuarto mandamiento? Respuesta, el cuarto mandamiento prohíbe la omisión o el cumplimiento descuidado de los deberes requeridos y la profanación del día de reposo por la ociosidad, por hacer aquello que es pecaminoso en sí, o por pensamientos, palabras u obras innecesarias relacionadas con ocupaciones o recreaciones de este mundo. Pregunta 67. ¿Cuáles son las razones anexas al cuarto mandamiento? Respuesta. Las razones anexas al cuarto mandamiento son que Dios nos ha concedido 6 días de la semana para nuestras propias ocupaciones lícitas, su reclamación de un derecho de propiedad especial sobre un 7º día, su propio ejemplo y su bendición del día de reposo. Pensemos que esto está hecho en 1695. Bueno, ahí aparece esta 5ª edición, obviamente fue hecho antes, pero la confesión de fe es de 1689. Entonces, nuestros hermanos consideraron que había que hacer un catecismo en forma de preguntas y respuestas, y en él quisieron incluir estas cosas. Lamentablemente, no nos ha llegado a nosotros más que en este último tiempo, pero esto ya nos da cuenta de una preocupación de nuestros hermanos por comprender, por entender
el alcance en este caso, de la ley de Dios. Hay una, un descuido, entre muchas otras cosas, también de esto. A veces, por razón de que como venimos de la gran mayoría del mundo pentecostal, donde hay reuniones todos los días, entonces ya las reuniones eh, no es algo que uno perciba como que son necesarias, sino que la gente termina yendo más porque si no voy, ¿qué van a decir? Y eso se nota en que llegan tarde, en que no se presta atención, se nota en la poca preparación de los mismos sermones que son predicados. Entonces ya se toma el reunirse como algo rutinario, como algo rutinario, como para saludar a alguien que no se ha visto, eh, acordar cosas, preguntarle cosas. No, sí, allá veo a fulanita ahí, le voy a preguntar. Entonces ya pasa a ser como una excusa de otras cosas, en vez de ser lo que era primordialmente, lo que siempre ha sido y lo que Dios ha querido, que sea un día de descanso, un día de reposo, un día en que salgamos de nuestra rutina semanal, salgamos de nuestras ocupaciones semanales. Contra esto, por supuesto, atentan algunas cosas. Por ejemplo, algunos trabajos exigen tienen turnos rotativos y deben estar, las personas que trabajan en eso deben trabajar, pero hay muchos que sin ser exigidos, ese día lo toman como su propio día. Entonces, esto hace que se desvirtúe lo que Dios quiso que sea para nosotros una bendición. Y, y es algo en lo que nosotros debemos meditar. Vamos a ver más de esto, algunas controversias, vamos a ver más adelante, nos vamos a detener un poco en este cuarto mandamiento, pero hoy día yo solamente quisiera invitarles a reflexionar en esto. El día judío comenzaba al atardecer del día anterior. La preparación de nosotros para el día del Señor debiera comenzar también el día anterior. Así como una dueña de casa no se levanta y toma desayuno y después se pone a pensar qué es lo que va a cocinar hoy día, ¿verdad? Yo me imagino que piensa el día anterior, qué es lo que va a cocinar al otro día, ve si tiene todas las cosas, entonces ya temprano se organiza para ello, ¿verdad? Bueno, de la misma manera también, prepararnos para el día del Señor significa que antes vamos a preparar algunas cosas, vamos a prepararnos nosotros mismos. No es infrecuente como algunos prolongan el sábado hasta las horas del domingo. Entonces, claro, si se acuestan a las 2, 3 de la mañana, se quedan dormidos a esa hora. El día domingo, obviamente, que no están en condiciones de oír con atención. Y para su propia ruina, pierden el día.
Hermano, este es un mal en el que todos podemos caer. Yo no veo televisión, pero de repente me entusiasmo con un libro. Y me ha pasado que a veces, no, no en el día del Señor, pero me ha pasado en otros días que me ha sorprendido el sol y yo todavía no suelto el libro. Me ha pasado eso. Pero también hay otras cosas. A veces pensamos y decimos, no, esto no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer el domingo, después del culto. Cuidado con eso. Hay obras de necesidad, hay obras de misericordia, que es imposible negarse y que están bien. Pero si es hacer un trabajo remunerativo, no estás obrando bien. Es el día del Señor, no es nuestro día. Entonces, la invitación en esta mañana es a reflexionar acerca de esto, a prepararnos para el día del Señor. Entonces, el día anterior ya hemos decidido qué ropa nos vamos a poner, qué es lo que vamos a comer. Y no vamos a dejar cosas en nuestro hogar para hacer el día domingo que no sea algo relacionado con la reflexión, la meditación, la adoración a nuestro Dios. Pues no solamente nuestro cuerpo necesita descanso, nuestra alma necesita alimento. Y nuestro espíritu necesita la comunión íntima con su Señor y Dueño. En este sentido vamos contra la corriente, porque para quienes no conocen al Señor, el día domingo es para pasarlo bien, según ellos. Pero para quienes conocen al Señor, es su día. Y voy a adorar al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por recordarnos que una porción de tiempo en nuestra semana te pertenece. Ayúdanos a disfrutar de este día. Que sea un día de bendición para nuestras vidas y que podamos gozar y disfrutar de tu comunión en este tu día. Enséñanos a disfrutar, a vivir con alegría y a gozar de ti y de tu bendición. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.